la seguridad, es la generación de empleos y el combate a la pobreza. Para mí son las tres prioridades que debemos atender. Tenemos que entender el fenómeno delictivo, tenemos que aprender cómo funcionan estas bandas delictivas. Es brindar seguridad a las familias en general. Hoy desde El Universal le traemos un programa sobre seguridad. Para ello, Íñigo Arredondo fue al C5 de Toluca, el centro de mando que controla las más de 10,000 cámaras en la entidad mexiquense, para mostrarnos cómo funciona la tecnología. Pero no es solo en el Edomex donde funciona tecnología aplicada al crimen. ¿No es así, Cintia? ¿Qué tal, Esteban? Así es. En la Ciudad de México, los botones de emergencia y las alarmas vecinales son dos sistemas de alerta que lamentablemente muchas personas desconocen. Sin embargo, nosotros tenemos más información acerca del funcionamiento de estos planes de seguridad. Así es, Cintia. Comenzaremos con el perfil de quien será, todo parece indicar, el nuevo gobernador en el Estado de México. Haré del Estado de México el estado más seguro del país. Proveniente de familia priista, Alfredo del Mazo Maza es nieto de Alfredo del Mazo Vélez, quien gobernó en el Estado de México de 1945 a 1951. Es hijo de Alfredo del Mazo González, gobernador mexiquense en 1981 a 1987, y primo tercero del actual presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. Alfredo del Mazo Maza tiene estudios en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y un posgrado en Administración y Finanzas por la Universidad de Harvard. Durante el periodo de Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo fue nombrado director general de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico en 2005. Hoy llamado Instituto Mexiquense del Emprendedor, en donde estuvo hasta 2008, cuando subió a ser secretario de Turismo del mismo estado. En marzo de 2009 renunció a la secretaría para postularse como candidato del PRI, donde meses después obtuvo la alcaldía de Huixquilucan entre 2009 y 2012. Meses después fungió como director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Este último cargo durante el periodo presidencial de Peña Nieto. Esta fue la segunda ocasión que Alfredo del Mazo buscó la gubernatura mexiquense. La primera vez fue en 2011, donde contendió en la interna para postularse como candidato a gobernador. Sin embargo, esta contienda la pierde ante Erubiel Ávila. Ahora, en 2017, del Mazo Maza es candidato electo para gobernar el Estado de México, luego de una contienda cerrada con Delfina Gómez. Yo creo que hay que entender la democracia hoy en día. La democracia hoy en día es una democracia distinta, es una democracia muy competida, muy participativa. Los márgenes que hoy en día la mayoría de las elecciones dan, pues son márgenes menores. Recordemos que la democracia se gana por un voto y a partir de ahí se construye hacia adelante para poder gobernar. Tenemos casos como la elección, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde pues, se ganó la elección por parte de Hillary, porque fue una elección en cuanto a número de votos, por cerca del 2% en una elección presidencial. Tenemos recientemente la elección del presidente Calderón, que ganó con un 0.52% de la votación la presidencia de la República. Entonces, hoy en día los márgenes son márgenes, obviamente, de mucha competencia. Pero asimismo hay claridad en muchas cosas. Por ejemplo, pues traemos una diferencia de más de 168,000 votos con el segundo lugar. Es una diferencia de prácticamente el 3% de diferencia de votación. Ganamos en 90 de los 125 municipios que hay en el Estado de México. Es un gran respaldo. Territorialmente tenemos una gran cobertura territorial donde hay un gran respaldo. Vendrá probablemente esta etapa postelectoral en donde puede haber algunas impugnaciones por parte de los otros partidos. Estaremos muy atentos a darle el seguimiento legal. Lo que sí te puedo decir es que estamos muy tranquilos porque primero cumplimos con la ley, lo hicimos con estricto apego a la ley. Segundo, cumplimos los límites y topes que teníamos de financiamiento. Inclusive, tú recordarás al principio habíamos hecho un ofrecimiento, un compromiso de no ir al más allá del 50% del gasto que se tenía permitido y lo hicimos.
Nuestro gasto hoy en día no superó el 50% de lo que teníamos permitido para gastar en la campaña y pues ahí está todo el tema de fiscalización que está rindiendo cuentas en ese sentido y por supuesto que le daremos el seguimiento a los cauces legales del proceso postelectoral. Pues es un poco la misma historia de siempre en el caso de Andrés Manuel, no querer reconocer un resultado que es un resultado ciudadano, es un resultado donde la ciudadanía participó de manera libre, democrática, donde se cumplió con todo lo que marca la ley en este proceso y en donde hoy en día hay un claro triunfador que somos nosotros. Ojalá y haya cordura y responsabilidad para pues que no se alargue más el proceso postelectoral. Consciente de la prioridad en materia de seguridad. Es el reto número uno, la prioridad número uno y la que estaremos atendiendo desde el primer día de nuestro gobierno para darle resultados a la ciudadanía en materia de seguridad. Está el programa de Salario Rosa, por ejemplo, que fue una propuesta de campaña nuestra, en donde estaré dando gran apoyo enfocado a las mujeres mexiquenses, que además, por cierto, fueron en gran medida una participación alta que nos dieron el triunfo también, son las mujeres mexiquenses, en donde estaremos generando todos estos programas de apoyo para ellas. Yo creo que para atender el problema número uno, que es inseguridad, la mejor manera de hacerlo es generando empleos. Hablábamos de temas de atracción de inversión, el Estado de México, su ubicación, su geografía, su potencial de crecimiento económico nos permite pues, ser un Estado muy atractivo a la inversión y un Estado con un gran potencial logístico que nos permita pues, generar más empresas que generen los empleos que requiere el Estado de México. Yo te diría que son tres temas fundamentales, que es la seguridad, es la generación de empleos y el combate a la pobreza. Para mí son las tres prioridades que debemos atender. Cada una abarca varias cosas, pero son los tres temas fundamentales que tenemos que trabajar. Con más de 16 millones de habitantes, el territorio mexiquense es el estado más poblado de la República, pues lo conforman 7.834.068 de hombres y 8.353.540 de mujeres. Esto concentra el 13.9% de la población nacional y se coloca como la segunda economía del país, después de la Ciudad de México. De acuerdo con el INEGI, al cierre del primer trimestre del 2017, la deuda pública que presenta el Estado de México se aproxima a los 46.309.000 pesos. Sin embargo, se permitió el implemento de obras de transporte público, entre los cuales se encuentra la creación de un corredor de transporte de Toluca al DF, con el propósito de disminuir 50.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Esto sin olvidar el primer teleférico usado como transporte diario en el municipio de Ecatepec y la próxima inauguración del Mexibus Indios Verdes Tecámac. Entre los principales problemas que afectan al Estado de México se encuentra la inseguridad, donde destacan actos delictivos en el transporte público. Según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, 42.264 vehículos son robados al año, de los cuales 20.144 fueron robo con violencia. Esto significa que por entidad, Ecatepec es la zona más insegura para los automovilistas. Por otro lado, la tasa de incidencia de actos corruptivos va de 62.160 por cada 100.000 habitantes, seguido por los estados de Sinaloa y Chihuahua. Esto sin contar que el Estado de México presenta mayor índice de violencia de género, con 39 casos registrados de 263. Esto significa que en promedio son asesinadas 3 mujeres por mes. Ecatepec encabeza la lista de más casos registrados, seguidos por Nezahualcóyotl y Atizapán. Por ello se creó la Fuerza Especial de Seguridad con operación en el C5 Toluca, con la implementación del mando único en 119 de los 125 municipios y con la finalidad de permitir un máximo aprovechamiento en tecnología con el uso de más de 10.000 cámaras de videovigilancia. Aunque las preguntas persisten, ¿qué tanto sirven estas cámaras? Con la ayuda de la tecnología, ¿qué tanto aumenta la seguridad del Estado?
Estamos en Toluca, Estado de México, en el C5, para conocer cómo analizan los datos delictivos de esta entidad, municipio, cuadra por cuadra. Vamos a meternos un poco más, vamos de lleno. ¿Cómo funciona el C5 en Estado de México? Tiene un año apenas. ¿Cómo es esto? Bueno, el C5 conjuga todas las tecnologías que tienen que ver con la atención de emergencias y con proporcionar a la gente despacho para atender sus emergencias de protección civil, de emergencias médicas, de seguridad pública. ¿Qué es lo que hacemos? Atendemos el número 911, que es nuestra principal fuente de información. La gente hace la llamada, hay un operador que está debidamente capacitado para atenderle y para despachar hacia las unidades que van a atenderlo en este incidente que tuviera cada uno de los ciudadanos. Claro. Esto es una medida, no sé, por así decirlo, de emergencia, ¿no? Debido a los altos cifras de delitos y de homicidios que hay en el Estado de México, o es simplemente una manera de atacar el delito de otra forma, prevenirlo. ¿Esto conforma todo? Bueno, aquí en el C5 trabajamos con todos los esquemas de seguridad del Estado. Aquí tenemos toda la información que tiene que ver con la incidencia delictiva, con las denuncias anónimas, con la información de la población penitenciaria, y todo esto lo vamos conjuntando para generar análisis y poder generar esquemas de prevención del delito. Siempre decimos que el mejor delito es el que no se da. Entonces trabajamos para que los delitos no se den. Ahora, si ya algún delito fue consumado o un delito fue cometido, obviamente con toda esta infraestructura, con las cámaras de videovigilancia, con los GPS de las patrullas, con todo esto que nos apoya en temas de tecnología, pues vamos por los delincuentes para detenerlos y presentarlos ante la autoridad ministerial. Claro, y en lugares específicos como en Ecatepec, tanto por la población, ¿no?, se cometen mucho más delitos. ¿Cómo se atacan este tipo de zonas? Bueno, ¿Hay alguna estrategia particular para este tipo de municipios? Bueno, primero que nada hacemos el análisis delictivo. Tenemos que entender la dinámica delictiva, la crimodinámica como nosotros sabemos. ¿Dónde están operando las bandas? ¿En qué horarios? Hacer el reloj criminológico y en base a eso generar la estrategia de prevención para inhibir el delito. Y una vez que tenemos esto, también tenemos que identificar a los actores y a las bandas. Vamos integrando todos los eventos donde han participado y los aportamos al Ministerio Público. ¿Para qué? Porque algo de lo que nos exige mucho la gente es que los delincuentes llegan a la cárcel y salen inmediatamente, porque no son juzgados por todos los delitos que han cometido. Claro. Ahora, con todos estos sistemas de videovigilancia, con todos los sistemas que tenemos, podemos integrarle mejor información a los ministerios públicos y decirle, mira, este sujeto yo lo tengo grabado en 1, en 2, en 3, en 5 eventos, y necesitamos que sea juzgado o que se integre a la carpeta de investigación todos esos eventos que te estoy refiriendo. Nos permite tener más elementos para aportar a los ministerios públicos y a su vez al Poder Judicial del Estado de México. El ciudadano quiere sentir que vive en un entorno más seguro y es un reclamo y una exigencia justa por parte de los ciudadanos. Ellos dicen, bueno, ¿de qué nos sirven tantas cámaras? ¿De qué nos sirven todos estos centros? Bueno, nos tienen que servir para poder sacar de circulación a los delincuentes. ¿Cuál es el perfil que está buscando alguien que trabaja aquí y qué se espera después de ellos? Por supuesto, el cambio tecnológico se ha dado de una manera trascendental en todos los sectores, ¿no? Ahora, bueno, incluso las propias comunicaciones, la policía tiene que estar al pendiente de las redes sociales, tiene que estar al pendiente de cómo se comunican ahora los chicos, tiene que estar al pendiente de todos los entornos de seguridad que se tienen. Y obviamente tenemos que aprovechar la tecnología para poder brindar mayores esquemas de seguridad. No podemos ser los viejos policías que juegan a policías y ladrones, ¿no?, que corre el delincuente y corremos atrás de ellos, sino tenemos que apoyarnos en procesos de inteligencia, en procesos de información, en mapas estadísticos, en todas estas tecnologías que nos permiten ir adelante de los delincuentes y generar estrategias de prevención. Es lo que nos exige la gente. Nos dicen, bueno, si ya saben dónde están los delincuentes, ¿qué están haciendo para ello? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cómo tienen toda esa información para poder evitar que los delitos se cometan? Y es de la manera como tenemos que trabajar, en esquemas preventivos en base al conocimiento de la incidencia delictiva, y para eso es importantísimo y requerimos recobrar la confianza de la gente. En este poco tiempo que llevan ustedes operando, ¿cuál ha sido como un rango de tiempo en el cual casi a la llamada encontraron luego al delincuente, casos por el estilo, ¿no? No debemos de pasar más de 4 minutos en atender alguna emergencia, y todo esto es apoyado por el C5, pero también apoyado por toda la estrategia de mando único, de despliegue operativo. ¿Qué hacemos? Tenemos que sacar a la policía a las calles, tenemos que sacar a la policía de sus comandancias, de sus cuarteles, y realmente que el policía esté con el acercamiento ciudadano, que el policía esté a pie, que esté ahí donde está la gente, para sentirlo, para que hagamos presencia y para que podamos realmente llegar y atender en esos tiempos que estamos marcando. Por ejemplo, lo que ustedes necesitan es, número 1, participación ciudadana, ¿no? 2, que los elementos estén en el lugar donde debían de estar. ¿Y qué otra cosa que ustedes necesitan para que ustedes funcionen como tal? Bueno, necesitamos que la gente, como bien mencionas, nos denuncie y nosotros generar las estrategias de prevención del delito. Y todo esto va acompañado de muchas circunstancias. Como ya mencionábamos, tiene que ver con un tema educativo, con el buen uso de los sistemas de emergencia. Desafortunadamente tenemos el 90% de llamadas de broma.
en el Estado de México. Y bueno, es un tema que nos impide a nosotros atender llamadas reales, porque a veces nos saturan las líneas de emergencia y pues en base a eso nos impiden estar atendiendo realmente. Por ejemplo, en este año, llevan solamente un año, supongo que están aprendiendo bastante, ¿no? Hay otras entidades de la República que han tenido este trabajo de hace un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, eso también a ustedes les permite pues, cometer errores y aprender de ellos. Sí, por supuesto. Tenemos que entender el fenómeno delictivo, tenemos que aprender cómo funcionan estas bandas delictivas. Antes éramos ciegos, desafortunadamente. Como no teníamos los esquemas de videovigilancia, regularmente lo que pasaba era un delito, llegaba el policía, hacía una entrevista al ciudadano y bueno, la gente en estado de crisis después de haber sido víctima de un delito, pues a veces no nos proporcionaba la información debida para... De aquí a 5 años se ven mucho mejor. Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos seguros que seguimos trabajando apegado a la mística que es lo que tenemos en el C5, que es la calidad, entregar un mejor servicio. Por supuesto que bajaremos la incidencia delictiva, es el único resultado posible y lo vamos a lograr, porque estamos trabajando para eso y hemos visto los resultados, hemos visto los frutos, tenemos documentado las bandas que hemos desarticulado, las personas que hemos capturado y pues obviamente con más trabajo, con más aprendizaje, pues tendremos mejores resultados. ¿Cuál es la emergencia? Oye, acaban de asaltar a un chico aquí, por favor, va corriendo atrás de los muchachos. El pasado 16 de abril de 2017, una persona fue víctima de robo en la delegación Gustavo A. Madero. Como se puede observar en las imágenes, una señora tocó el botón de pánico luego de observar el acto delictivo. En instantes, autoridades competentes localizan a los sospechosos por medio del videomonitoreo de la zona. Así, en cuestión de minutos, patrullas acuden al lugar y recuperan las pertenencias de la víctima, luego de percatarse que uno de los asaltantes las arroja cerca de un vehículo. De esta manera es como funciona el sistema de seguridad de botones de pánico. En caso de ser víctima, este tipo de sistema es una alternativa para solicitar la presencia de las autoridades, pues solo se necesita tocarlo para solicitar la ayuda. De acuerdo con el director general del Centro de Atención de Emergencias y Protección Ciudadana, la respuesta para atender una emergencia es más rápida si se aprieta el botón de auxilio que llamar al 911. Empieza la operación cuando arranca el proyecto de Ciudad Segura en diciembre del 2009. El botón de auxilio es un sistema que genera una intercomunicación, una comunicación bidireccional entre el usuario, en este caso la persona que llega a tocar el botón para solicitar el auxilio, y el despachador del centro de comando regional más cercano, del C2 más cercano. En el momento en el que tocas el botón, el sistema genera un incidente o un folio de atención de manera inmediata, en automático, que ya viene georreferenciado. Y la cámara del lugar en automático voltea hacia la base del poste para ver qué es lo que está ocurriendo, quién está tocando el botón. El 75-80% de las llamadas del botón son llamadas reales. Lo que pasa contrario con el 911. Con el 911 tenemos 70,000 llamadas diarias y solo 4,500 son llamadas reales. Iztapalapa es la delegación que más incidentes tiene. Después Cuauhtémoc y después Gustavo Madero. Llevamos casi 50,000 llamadas a través del botón de auxilio en toda la ciudad. La mayoría son de servicios, que es lo que te decía. Mucha gente llama para reportar fuga de agua, que el poste se va a caer, que hay un bache, todo ese tipo de cosas, que alumbrado público, o sea, todas esas cosas también nos lo reportan. Las cámaras que estamos instalando, que estamos terminando de instalar este año, son cámaras HD y ya obviamente la compresión del video ya es distinta, entonces cambia mucho, y la imagen de noche cambia muchísimo con las cámaras viejas, con las cámaras nuevas. Hay toda una infraestructura atrás esperando a que toquen el botón para reaccionar de una manera inmediata, y como tú lo has constatado aquí, funciona perfectamente y tiene muy buenos números. Con la finalidad de atender el mayor número de emergencias, las alarmas vecinales son una alternativa de ayuda para los habitantes de la Ciudad de México.
con la finalidad de reforzar la seguridad, prevenir la violencia familiar y atender emergencias médicas, el gobierno de la Ciudad de México ha reportado la asignación de 500,000 alarmas en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Este sistema de alarmas consta de contenedor de botón de emergencia, el cual permite realizar la llamada automáticamente, un servidor central que recibe las llamadas e identifica la dirección, y la base de datos para dar seguimiento a cada emergencia y documentar la incidencia delictiva. De acuerdo con el boletín publicado por el Gobierno de la Ciudad de México, se han atendido más de 25,000 alertas ciudadanas en lo que va del programa de alarmas vecinales. Este programa permite a los habitantes de la Ciudad de México contar con una vía de comunicación directa con las autoridades locales, tales como seguridad pública, emergencias médicas, protección civil y servicios públicos. De esta manera, desde la entrada en vigor del programa, el tiempo de respuesta por parte de las autoridades, dicen estas mismas, ha sido aproximadamente de 3 minutos, lo cual es menos de lo que se haría con una llamada telefónica. Yanderi Rivera, responsable de alarmas vecinales de Seguritech, nos platica sobre este proyecto. Yanderi, platícame sobre qué es la alarma vecinal y cómo funciona. La alarma vecinal es una herramienta de prevención del delito, la cual genera un vínculo directo entre un usuario que tiene una emergencia y una central de monitoreo, que en cuanto recibe la señal de alerta por parte de este usuario, hace una llamada de atención para verificar qué emergencia o en qué situación de crisis se encuentra este usuario. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la ayuda que se recibe? El objetivo de este programa es brindar seguridad a las familias en general, pero también se puede utilizar en negocios, en escuelas, en cualquier lugar que tengamos una línea telefónica fija y que se pueda suscitar una emergencia. ¿Cuál es el procedimiento que debe de hacer la persona que desea obtener este sistema? En las delegaciones existe un área que se llama prevención del delito. Esta área es la que maneja la entrega de las alarmas, hacen reuniones a través de comités vecinales en donde ellos hacen las solicitudes de las alarmas. Dependiendo de los índices que haya de delincuencia en cada una de las colonias, se hacen las solicitudes y esta área de prevención del delito coordina las entregas. Sin embargo, también existe la posibilidad de quien requiera esta alarma acuda directamente a la delegación, a esta área de prevención del delito, con una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio, de preferencia que sea de la línea telefónica fija, y con eso se le otorga su alarma vecinal. En algunos otros estados en los que también tenemos cobertura, los procedimientos varían, a veces se hacen entregas masivas en las principales plazas de las ciudades o directamente los usuarios a través de la Secretaría de Seguridad Pública la solicitan. ¿Ocupa algún mantenimiento en especial? La alarma no requiere ningún mantenimiento, lo único que se necesita para que funcione es que tengamos una línea telefónica activa, ya que si la línea no está activa no tenemos la salida de la emisión de la alerta, entonces Seguridad Pública no nos puede atender y dar esa llamada de atención. Aproximadamente a la fecha, ¿cuántas alarmas hay instaladas? Aproximadamente son 257,000 alarmas ya entregadas en las 16 delegaciones. El día de hoy salimos a las calles de la ciudad para hablar sobre las alarmas vecinales. Alejandro López nos platica sobre su experiencia. ¿Qué es la alarma vecinal? Bueno, la alarma vecinal yo entiendo que es un sistema que consta de una caja, un dispositivo que esté en mi hogar, que tiene un botón y a partir de entonces yo lo activo y se detona una serie de acciones directamente con las autoridades competentes, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo cuentas con la alarma vecinal y cuál ha sido tu experiencia? Mira, tenemos nosotros prácticamente 3 meses con la alarma vecinal. La experiencia ha sido muy buena. Desde el tema de instalación, la instalación tardó unos 30 o 40 minutos. Y principalmente creo que lo que nos ha dado, a mí y a mi familia, es el tema como de paz mental. ¿Cómo te enteraste de la alarma vecinal y de qué manera te hiciste beneficiario?
Mira, es una muy buena pregunta. En la colonia tenemos un grupo de chat de WhatsApp, que tenemos más o menos como 300 vecinos, y a partir de la buena experiencia de un vecino y que nos dijo, oye, están instalando armarios vecinales y demás, son gratis, ¿no quieres? Fue entonces cuando me enteré y dije, oye, pues me parece interesante. ¿Te recomendaron que la instalaras en algún lugar en especial? Fíjate que el chico que llegó a instalarla fue el que me dijo, el que nos dio las recomendaciones de dónde podría ser. Ya fue gusto de nosotros dónde quería que se viera o que no se viera, que fuera más o menos accesible de acuerdo a las condiciones, ¿no? Y por último, me gustaría saber cuál es el procedimiento paso a paso desde que activas la alarma. Mira, nosotros, bendito sea Dios, no lo hemos tenido que usar. Hicimos unas pruebas cuando lo instalaron y no lo hemos tenido que usar. Pero en la prueba fue más o menos rápido. Apachuras el botón rojo y a los minutos te están devolviendo la llamada para saber si es una alarma o es una situación de emergencia o no lo es. Tienes una clave de activación o de amago. Y a partir de entonces es cuando ya te mandan los servicios. No sé, espero no utilizarla, esperemos que así sea, pero bueno, pues así es como me dijeron.